La definición de psicología. Lo segundo que debemos hacer cuando estudiamos psicología es buscar la integración de la enorme cantidad de acepciones científicas que existen sobre el significado de la terminología. Es una única definición y aunque su significado popular está más o menos claro, no lo está tanto cuando nos referimos a la psicología como una disciplina científica. Debido a la diversidad de enfoques, corrientes, orientaciones y múltiples interpretaciones que ha tenido la psicología a lo largo de la historia como ciencia, su significado ha ido cambiando y evolucionando constantemente, por lo que en la tarea fácil para los psicólogos concretar una definición precisa y común de la psicología. Se han producido grandes cambios en la conceptuación de su objeto de estudio y por eso su definición ha ido variando a medida que se han ido modificando sus objetivos. Si empezamos por el orden de su propio nombre, el término psicología procede de las palabras griegas psique y logos, que hacen referencia respectivamente al alma, entendida en un sentido general como lo que anima o da vida, al cuerpo y al tratado o ciencia de este objeto. Por tanto, etimológicamente la palabra psicología significaría la ciencia del alma. Sin embargo, cuando el término psicología empieza a utilizarse por primera vez, el concepto de alma, en el sentido clásico que hemos indicado, había dejado de ser vigente dentro de la filosofía. Esto lo entendemos más adelante. Por tanto, con el transcurso de los tiempos, la psicología paulatinamente ha ido pasando de ser considerada como la filosofía de la mente a ser el estudio empírico de los fenómenos de la mente. A finales del siglo XIX, William James, 1842-1910, la definió como la ciencia de la vida mental en sus fenómenos y sus condiciones, y así como la ciencia de la vida mental, la psicología, se centra principalmente en las experiencias internas de la conciencia, es decir, estudiaba la sensación de los sentidos y los pensamientos. Para eso, la psicología de aquella época buscaron la información de las experiencias conscientes de una paciencia pacientes en respuesta a distintos estímulos. En la primera mitad del siglo XX, la definición de psicología surgió un nuevo cambio, pasando de ser la ciencia de la conducta. Los psicólogos conductistas en esta época criticaron el hecho de que no se podía observar una sensación, un sentimiento o un pensamiento, pero en cambio sí se podía observar directamente en qué modo los estímulos externos del ambiente afectan a la conducta externa y manifiestas del ser humano. A partir de la década de los 60 del siglo pasado, la psicología volvió a sus principios iniciales, rescatando de su estudio los procesos conscientes e inconscientes. Los psicólogos cognitivos estudiaron cómo nuestra mente procesa y retiene información y cuáles son los procesos psicológicos implicados. Por tanto, se hizo necesario definir nuevamente la psicología, pero esta vez como ciencia del comportamiento y de los procesos mentales. Los términos de comportamiento y procesos mentales pretendían abarcar todas y cada una de las experiencias del ser humano y de los animales. Antes de seguir avanzando, es conveniente señalar que la psicología de la conducta y del comportamiento son dos conceptos totalmente sinónimos que significan lo mismo y que
se pueden utilizar indistintamente. Si bien es cierto, en unos momentos se consideraba más apropiado utilizar conducta y en otros comportamiento. También es conveniente especificar claramente qué entendemos por comportamiento humano. En líneas muy generales podemos decir que el comportamiento humano es nuestro modo de existir en el mundo, es decir, en todo aquello que hacemos y que hacemos para cuidar y mantener el desarrollo de nuestra vida. Desde esta perspectiva, en el comportamiento humano podemos distinguir dos dimensiones fundamentales: dimensión exterior pública y observable de la actividad del comportamiento, es decir, todo aquello que en principio puede ser observado por otros, y la dimensión interior, privada e íntima, accesible tan solo a las personas que piensan, sienten, proyectan y tienen experiencia en su propia vida. Llamaremos en general conducta a esta primera dimensión observable del comportamiento y reservamos el término conciencia para referirnos a las experiencias interiores que cada sujeto tiene de sí mismo y de sus actos. Ambas dimensiones, conducta y conciencia, constituyen aspectos esenciales de nuestro comportamiento. A finales del siglo pasado, la psicología experimentó un gran avance y se expandió considerablemente. Se produjo nuevos enfoques en el estudio de la conducta y de los procesos mentales gracias a la introducción de nuevas tecnologías de la investigación y a la incorporación de nuevos campos de indagación. Como consecuencia de todo ello, la psicología consiguió una mayor especialización, aumentando la colaboración con otras disciplinas científicas, y por este motivo surgió de nuevo la necesidad de redefinirla. Hoy en día la mayoría de los psicólogos contemporáneos estarían de acuerdo en definir la psicología como la ciencia de la conducta y de los procesos mentales. Pero esta definición no reflejaría toda la amplitud y profundidad del campo que abarca la psicología actual. La psicología contemporánea pretende explicar cómo sentimos, percibimos, aprendemos, recordamos, resolvemos problemas, cómo nos comunicamos, nos relacionamos con otras personas, desde el nacimiento hasta la muerte, en relaciones íntimas y en grupos. Intenta entender, medir y explicar la naturaleza de la inteligencia, la motivación, la personalidad, las perturbaciones mentales y emocionales, los problemas personales y sociales, así como las diferencias individuales y grupales. Por eso, y después de haber hecho un breve recorrido por sus principales definiciones con el fin de conseguir una definición única que recoja todas las bandejas de las mismas, debemos definir totalmente la psicología como la ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus procesos mentales, incluyendo los procesos internos de los individuos y las influencias que se producen en un entorno físico-social. Examinamos las partes esenciales de la definición y podemos matizar que la psicología es una ciencia, porque las conclusiones psicológicas que se pretenden de su investigación se basan en evidencias obtenidas de acuerdo con los principios del método científico, entendiendo por método científico al conjunto de pautas ordenadas para analizar y resolver los problemas. Estudia la conducta interesándose por conocer el procedimiento
por el cual los individuos se adaptan a su entorno natural. Por eso, el objeto del estudio de la psicología es, en gran parte, el comportamiento observable de los seres humanos y estudia el comportamiento de los individuos, lo que significa que el sujeto del análisis de la psicología es normalmente el individuo, es decir, un niño, un adolescente, un adulto o un anciano, aunque también puede ser un sujeto de análisis, un animal, por ejemplo, un chimpancé que aprende a comunicarse por símbolos o una rata que recorre un laberinto. Dicho individuo podrá ser estudiado en su hábitat natural o en condiciones controladas de un laboratorio de investigación. Estudia los procesos mentales sin los cuales no podríamos comprender los diferentes actos humanos, es decir, estudia también el funcionamiento de la mente humana. Entendemos por procesos mentales o cognitivos a aquellas actividades internas o privadas que realizan todos los individuos para conseguir diferentes actividades psicológicas como son pensar, razonar, recordar, etc. Estudia la influencia que tanto el entorno físico como el entorno social en que se mueve el individuo afecta a su comportamiento y a sus procesos mentales. La conjunción de todos estos aspectos hacen que la psicología, una ciencia específica con un campo de actuación único, diferenciándola de otras disciplinas de las ciencias sociales, mientras que la psicología se interesa principalmente por la conducta de los individuos. La psicología estudia el comportamiento no ya de un individuo solo, sino de las personas o el grupo en una institución, y se diferencia de la antropología en que ésta se centra en el estudio del comportamiento en diferentes culturas. Al ser la psicología una ciencia relativamente joven con raíces en otras disciplinas como la filosofía y la fisiología, comparten intereses con otras ciencias, por ejemplo, comparte con la ciencia de la biología el interés por el estudio del funcionamiento del cerebro y por las bases bioquímicas y fisiológicas que comparten. La psicología científica. El psicólogo Harold Kelley en 1992 señaló que existen solo dos tipos de psicología: la psicología del sentido común, que es la que se desarrolla como consecuencia de nuestras experiencias cotidianas, y la psicología científica, que es el saber que emana del uso del método científico. La primera, como hemos visto antes, es una psicología no necesariamente incorrecta y por tanto no se menosprecia, puesto que muchos aforismos y máximas que recibimos por la tradición cultural nos resulta de la observación no sistemática, pero frecuentemente sus explicaciones son vagas y muchas veces contradictorias. La segunda psicología proporciona un sentido de orden en nuestro saber, diferenciando así con claridad los conocimientos del sentido común, que son válidos de los que no lo son, sobre todo para ir más allá y objetivar de una forma adecuada el conocimiento humano. Bueno, entonces, Cimi en 1961 considera la ciencia como un conjunto organizado de conocimientos que ha sido adquirido utilizando un método científico. De este modo, se puede definir la ciencia como conjunto sistemático de hechos empíricos que se hayan integrados u ordenados de una manera específica. Así, el primer objetivo de la ciencia es describir y clasificar los hechos empíricos según las características que presentan, y el segundo es explicar y predecir esos hechos empíricos por el descubrimiento de sus relaciones causales. Para cumplir estos objetivos, la ciencia debe conseguir
unos supuestos teóricos que se permitan describir la regularidad o formular leyes de forma sistemática y controladas empíricamente. Con respecto al método, diremos que en general el método de la psicología científica consiste principalmente en la observación sistemática, la descripción rigurosa y la investigación experimental directa para reunir información y posteriormente organizarla. La principal presencia del método científico es el método hipotético deductivo experimental. Este método combina la actuación de dos métodos independientes, pero complementarios entre sí. El método inductivo, que considera que solo se puede llegar al conocimiento a través de la experiencia, observando la realidad para acumular datos, ordenarlos y establecer a partir de ellos conclusiones generales. Y el método deductivo, que partiendo de la ley general ya establecida a la que llega mediante la razón, se deduce y infiere sus consecuencias lógicas aplicables a la realidad. Con respecto a las normas que utiliza la psicología científica, implican el comportamiento del investigador con la objetividad de manera de evaluar la información sin importar sus preferencias, con la exactitud o modo de obtener información en el mayor cuidado y precisión posible, y con el escepticismo o actuación de aceptar los hallazgos como verdaderos solo después de que hayan sido verificados varias veces o de que se hayan resuelto todas las inconsistencias. Por tanto, la psicología científica es su esfuerzo por comprender la conducta de los procesos mentales. Se ha basado en el método científico y se ha adherido a las normas mencionadas, por lo que podemos asegurar con firmeza que la psicología de hoy es verdadera ciencia. La misión psicológica científica es establecer un conjunto de reglas que guíen al estudio de los hechos empíricos. Para ello se propone determinar con un lenguaje preciso y riguroso la reacción objetivamente observable de los seres vivos que se encuentran en determinadas situaciones. Esta regla habilita a sus investigadores para comunicar sus resultados y asegurarse de que otros puedan replicar sus procedimientos con el fin de poder comparar los resultados. Como los objetivos de toda ciencia son describir y explicar, predecir los hechos empíricos, los psicólogos científicos no se contentan con la descripción del comportamiento, sino que intentan explicarlo, predecirlo y, por último, modificarlo para mejorar el nivel de vida de las personas en una sociedad. Los enfoques de la psicología. Afirma que la psicología es una disciplina que no tiene un enfoque único universal, ampliamente aceptado por todos los psicólogos, sino que existen simultáneamente diversas escuelas de enfoques. De igual modo, otros autores confirman que la psicología es la ciencia que no tiene un enfoque único, sino que existen varios a la vez. El enfoque conductista se centra en el estudio de la conducta observable o manifestable porque considera que ésta se determina principalmente por la estimulación exterior. Los psicólogos conductistas rechazan las explicaciones mentalistas y no tienen en cuenta ni las emociones ni las raíces biológicas de la conducta. Analizan los efectos del ambiente porque predicen el comportamiento y predisponen al organismo para
dar o no una respuesta y observar las respuestas conductuales para terminar examinando las consecuencias observables de esas respuestas. Para este enfoque, la conducta observable en su principal objetivo de estudio, porque porque es el acto lo que hay que entender, controlar y predecir. Como consecuencia de este afán por la observación, la conducta quedó reducida a una red de conexiones sensomotoras entre estímulos y respuestas, concebidos en unos términos mecánicos muy simples que relegaban el papel del cerebro a una mera centralita encargada de conectar impulsos nerviosos procedentes de determinadas receptores con sus músculos o glándulas correspondientes para llevar a cabo determinadas acciones. Sin embargo, la realidad es otra, puesto que entre los estímulos y las respuestas ocurren más cosas de las que se imaginan los conductistas, puesto que es evidente que un organismo no responde siempre de igual manera a un mismo estímulo, ni tiene por qué responder de la misma forma a diferentes estímulos, dado que el comportamiento del ser humano es mucho más flexible y espontáneo y difícilmente explicable en términos exclusivamente mecanicistas. Sin embargo, por su énfasis en la experimentación rigurosa y por su estricta determinación de las variables experimentales, el enfoque conductista influyó considerablemente en la psicología científica durante gran parte del siglo XX y se puede decir que todavía continúa influyendo en estos enfoques psicológicos. De los capítulos 6 al 7 de este libro se estudiarán con mayor detenimiento. El enfoque cognitivo se presenta como alternativa al conductismo y se centra en el estudio del pensamiento y de los procesos cognitivos o conocimiento, como son atender, pensar, recordar o comprender. Considera que el pensamiento es a la vez la causa y el efecto de todas las conductas que realizamos, porque no hay actividad que se realiza que no sea fruto de un acto de cognición. Para este enfoque, las conductas solo en parte están determinadas de los acontecimientos previos del entorno y por las consecuencias de las conductas anteriores. No se puede comprender la conducta sin atender a los procesos cognitivos, puesto que muchas conductas son resultado de formas totalmente novedosas de pensar. Los psicólogos cognitivos estudian los procedimientos mentales como lo son los psicólogos del pensamiento, de la memoria, del lenguaje, solución de problemas, toma de decisiones, etc. Y se interesan por lo que ocurre en la mente de las personas, es decir, se interesan por los procesos mentales superiores que requiere una mayor elaboración psicológica por parte del individuo, estudiando cómo razonan, recuerdan, comprenden el lenguaje, solucionan los problemas, interpretan los acontecimientos y elaboran creencias. Por centrarse en esos procedimientos mentales superiores, muchos consideran que este enfoque es el que domina en la psicología de la actualidad. El enfoque biológico se basa en las relaciones entre la conducta y los mecanismos cerebrales, buscando las causas del comportamiento por la actividad de los genes, el cerebro y los sistemas nerviosos y endocrinos. Para este enfoque, la actividad de nuestro cerebro y otras partes del sistema nervioso, las hormonas secretadas por nuestras glándulas y los cambios de comportamiento que incluyen son procesos que están estimadamente vinculados a lo que hacemos, pensamos, sentimos o
decimos, el enfoque biológico se fija en los efectos del cuerpo sobre la conducta, los sentimientos, los pensamientos y pretenden comprender cómo el cuerpo y la mente trabajan juntos para crear emociones, recuerdos y experiencias sensoriales. En general, el enfoque psicológico pretende explicar cómo se modifican las estructuras físicas y los procesos bioquímicos en cualquier función psíquica, incluyendo de igual modo la conducta. Los psicólogos consideran que el funcionamiento de un organismo se explica por sus estructuras físicas y los procesos bioquímicos que se desarrollan en él, de forma que las conductas se entienden en gran medida como resultado de las actividades químicas, fisiológicas y eléctricas que tienen lugar en y entre las células nerviosas. Su investigación asume que los procesos psicológicos se pueden entender en última instancia como procesos bioquímicos y fisiológicos. La neurociencia de la conducta es una disciplina actual de esta corriente que pretende comprender el funcionamiento de los procesos cerebrales subyacentes de las conductas, como la sensación, el aprendizaje, las emociones, etc., poniendo de manifiesto el hecho de que el cerebro no es un simple mecanismo para transmitir impulsos aferentes en los efectores, esto es, para transmitir las citaciones procedentes de los sentidos a los órganos ejecutivos, músculos y glándulas del sujeto, sino que el cerebro es un órgano de transformación creadora de tales impulsos, que en él recibe el significado individual, un carácter propiamente subjetivo. Las nuevas técnicas de imagenología cerebral han producido notables descubrimientos en el campo de la neurociencia cognitiva, interesadas en la investigación de las bases cerebrales en función cognitiva superior, porque son la memoria en el pensamiento del lenguaje. El enfoque psicodinámico parte del principio de que la conducta surge de impulsos y conflictos inconscientes, es decir, considera que la conducta es impulsada por las fuerzas instintivas, conflictos internos, motivaciones conscientes e inconscientes, y defiende que muchas acciones y formas de desorden psicológico surgen de impulsos o fuerzas inconscientes, y por eso se ocupa de la dinámica interior inconsciente de las fuerzas internas, conflictos y energías de los instintos. Para los psicodinámicos o psicoanalistas que enfatizan en el papel de las fuerzas, conflictos internos de la conducta de los actos humanos surgen de instintos innatos, impulsos biológicos e intentos por resolver conflictos entre las necesidades personales y las exigencias sociales. Los principios psicodinámicos fueron elaborados por el famoso psicoanalista vienés Sigmund Freud a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, quien, ejerciendo su profesión, se dio cuenta de que la psique en algunos de los pacientes gobernaba su comportamiento a través de una serie de mecanismos de los cuales no era consciente. Freud colegió que el verdadero origen de sus problemas estaba en algún tipo de recuerdo o deseo no satisfecho, y que además era conocido e inconsciente para estos pacientes. Analizó los rasgos de carácter de su paciente y los transformó los acabó
transformando en trastornos psicológicos términos de pulsiones sexuales y agresivas como efectos disfrazados, frustraciones o traumas infantiles. Utilizó un método de interpretación de sueños como procedimiento para estudiar el inconsciente y conseguir dichos deseos inconscientes se volvieron conscientes, ya que muchos de ellos camuflan y se manifiestan de forma en los sueños. Como crítica general al enfoque psicodinámico, se puede decir que ha sido considerado como un enfoque no científico porque se aparta del método científico que emplea la psicología actual, ya que sus teorías, al utilizar su propia metodología, no permiten ser sometidas a pruebas como exige la investigación científica, puesto que pueden realizar observaciones sistemáticas que demuestran su posible falsedad. En este sentido, Karl Popper en 1994 afirmó que el psicoanálisis no es la ciencia porque no nos proporciona ningún conocimiento del mismo modo que lo hace la ciencia, porque lo que los científicos hacen es intentar demostrar que sus teorías pueden ser falseadas, es decir, poner a prueba una teoría implica ver si se puede refutar y muchas afirmaciones de la psicoanálisis eran irrebatibles, esto es, no se podían probar. Sin embargo, indica Roudinesco en 2015, se tiene que conocer que las teorías psicoanalistas han tenido y tienen una gran repercusión en algunos aspectos implicados de la psicología contemporánea, como la psicología clínica, por respecto a la motivación. En el capítulo 6 se describirá el concepto psicoanalítico de pulsión como impulsor del motor motivacional. El enfoque humanista surgió en la década de los 50 como reacción al enfoque psicodinámico y conductista. Este enfoque destaca la capacidad inherente del ser humano de ser libre y la voluntad de no estar bajo el control de los factores internos y externos. Se interesa por la capacidad del hombre para elegir sus propias pautas de vida, ya que solo él puede hacer elecciones racionales con respecto a su propia conducta. Enfatiza la importancia de las tendencias hacia el crecimiento personal que existe en cada uno de nosotros para tratar de convertirnos en una mejor persona que podamos ser y con el objetivo de alcanzar niveles de maduración y de realización muy superiores. El proceso de crecimiento solo se interrumpe cuando interfieren los obstáculos externos y es en esos casos cuando se producen los desórdenes psicológicos. Los psicólogos humanistas estudian también la conducta de una manera menos objetiva, es decir, no las reducen a los estímulos y respuestas observables de los experimentos de laboratorio, como hacían los conductistas, sino que se esfuerzan por entender las conductas de modo global, subjetivo, intentando buscar más la valoraciones personales que se podían medir u objetivar tan fácilmente y que permiten encontrar algún significado útil para el individuo. Ponen el punto de interés en el ser humano y la capacidad de éste para ser libre, aunque eso no quita que se preocupen también por las influencias sociales, culturales que los condicionan. Sin embargo, algunos de sus planteamientos e investigaciones presentan también graves problemas metodológicos que difícilmente encajan con la psicología científica actual. El enfoque humanista fue promovido por Carl Rogers y Abraham Maslow, quienes defendieron que para estudiar la psicología humana había que hacerlo desde una perspectiva holística,
es decir, que no se puede analizar estudiando las partes que las comportan, sino que se debía abarcar el estudio de las personas en su totalidad como un todo integrado y global, lo que requiere adquirir los conocimientos de la mente, el cuerpo, la conducta del individuo, junto con la influencia social y cultural. También postularon que la conducta humana busca ante todo autorrealización personal y que la motivación nos impulsa a alcanzar la máxima plenitud del ser humano. Aunque este enfoque tiene las limitaciones, ha tenido un gran impacto en el desarrollo de los nuevos métodos psicoterapeutas. El enfoque evolucionista considera que la conducta y las facultades mentales de los seres humanos evolucionaron y, al igual que las capacidades físicas, con la finalidad de adaptación para sobrevivir en los entornos naturales. Se centra en la tarea de determinar la importancia relativa de los factores genéticos y de la experiencia en relación con aspectos específicos de la conducta, sugiriendo que la conducta es modelada por las tendencias y disposiciones heredadas. Los psicólogos evolucionistas investigan en las condiciones ambientales en las que se desarrolla el cerebro humano, estudiando los mecanismos mentales o adaptaciones psicológicas que hayan podido evolucionar. Se valen del estudio sistemático con gemelos idénticos que han sido separados al poco tiempo de nacer para obtener evidencias del importante papel que tienen los factores genéticos en la conducta humana. El enfoque evolucionista une la psicología contemporánea con la idea central de la teoría de la evolución por la selección natural de Darwin. Y señala los organismos están mejor adaptados a su ambiente natural y tienen descendientes más adecuados que los organismos más adaptados y, por tanto, de las generaciones las especies cambian en dirección de conseguir una mayor adaptación. Según el psiquiatra australiano Gerhard Medicus, de 2015, la psicología evolucionista trata de explicar la teoría de la evolución de Darwin al campo de la psicología y a otras ciencias humanas, empleando los conocimientos y principios de la biología evolutiva con el fin de comprender las estructuras y evolución de la mente humana. En la actualidad, los principales defensores de la psicología evolucionista son el matrimonio norteamericano formado por John Tobey y Liz Cosmides en 2015, que afirman que el enfoque de la psicología trata de explicar a través de los mecanismos universales de la conducta por lo que los seres humanos actuamos de la manera que lo hacemos. Para lograrlo intentan reconstruir los problemas de nuestros antepasados afrontaban en entornos primitivos, así como los mecanismos que estos desarrollaban para poder hacer dichos desafíos. Con ello pretenden establecer las raíces comunes de nuestro comportamiento ancestral y cómo éste persiste hoy en día en todas las culturas del planeta. Su objetivo final es atender cómo el comportamiento humano ha sido programado por los propios genes para propagarse de generación en generación, cumpliendo una importante función adaptativa. El enfoque sociocultural se fundamenta en la influencia social y cultural que rodean las personas y que tienen un considerable impacto en su comportamiento. Evidentemente, este enfoque, la conducta, está fuertemente determinada por los factores sociales y culturales que deben conocer en profundidad para llegar a
comprenderlas perfectamente. Los psicólogos socioculturales defienden que la cultura es un factor determinante de la conducta humana y estudian las diferencias que existen entre las distintas culturas, examinando las causas y consecuencias de sus comportamientos y realizando su interpretación exclusivamente en el contexto cultural. La psicología sociocultural asume la idea de que la cultura y la mente son inseparables, ya que se constituyen mutuamente. Su estudio se enfoca en la forma en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales van transformando, expresando y regulando su mente humana. Centra su atención en las interacciones que se dan entre el sujeto y el objeto, entre el yo y el otro, entre la mente y la cultura, entre las personas y el ambiente que postula de la vida mental y cómo incluye aspectos intelectuales y afectivos, porque su origen es sociocultural y tiene que ver con los cuentos, los mitos, los relatos históricos, narrativos, culturales, que los genes y los neurotransmisores. Su unidad de análisis es la vivencia y o modo como las personas valoran, perciben e interpretan aquello que les sucede y les rodea. Pretenden determinar si las tareas psicológicas se aplican a todos los seres humanos o solo poblaciones reducidas determinadas. Critican los resultados de otros enfoques porque señalan que la mayoría de las investigaciones psicológicas han sido realizadas exclusivamente con sujetos estadounidenses blancos de clase media, y también sostiene que algunas afirmaciones universales del enfoque psicodinámico son incorrectas porque no pueden aplicar en otras culturas con una estructura sociocultural distinta a la occidental. En consecuencia, han tomado conciencia del hecho y han adoptado una perspectiva multicultural sobre todos los temas que estudian, planteando las dificultades y los continuos desafíos de las generaciones y las experiencias humanas que ignoran las diversas sociedades y la riqueza cultural. En la actualidad, uno de los líderes de este enfoque es el norteamericano Michael Cole, que sostiene que la mediación a través de la cultura es el principal característica del pensamiento humano, demostrando la utilidad del enfoque aplicando diversas cuestiones teóricas, metodológicas y prácticas en el estudio del ser humano.